aunque no trato de hacer un compendio de las diferentes maneras en que se puede manejar el despliegue o manejo de información de datos, voy a enfocarme en la solución de mi problema en particular. Debido a que tengo un proyecto pendiente por hacer, requiero hacer uso de una botonera que se adapte a mis necesidades particulares y debo de elegir entre una extensa variedad de botoneras, desde las más baratas que solo traen lo básico hasta las que entregan la señal ya codificada, séase en USB, RS-232 u otros protocolos, y por lo mismo son caros. Pero hay un control que nos simplifica el trabajo enormemente, y son los controles remotos usados en los televisores u aparatos de casa, baratos y fáciles de conseguir. Si se decide por una botonera sencilla, de las que usan en Arduino, tendrán que hacer el agujero en donde encajará el teclado, además de decidir si usarán el método tradicional de conectarlo directamente al micro, tomando en cuenta los inconvenientes propios del programa en el tiempo de ejecución que provoquen retardos, teniendo tal vez que hacer uso de un arreglo especial para que el micro atienda esas prioridades inevitables. Y será el usuario final quien decida si se usa un teclado empotrado o un teclado manual que facilite el control del aparato, máquina u dispositivo en cuestión. Puesto que la decisión está tomada por un control remoto de televisión, este debe de ser de 2 pilas de 1.5 volts, pues lo voy a conectar directamente a un microcontrolador de 5 volts, por lo que le quitaré el diodo infrarrojo, pondré una resistencia, 3 cables, 2 de alimentación y el cable que lleva la señal troceada de la ráfaga de 40 kHz, tal como lo muestro. Es la forma más sencilla de conectar un teclado a un micro, pues solo requiere de un pin en lugar de los 8 pines que ocuparía un teclado de 4x4. Cada fabricante de control remoto desarrolla su propio protocolo de comunicación, por lo que no todos son iguales, pero sí tienen algo en común, es la portadora o ráfaga, cuya frecuencia oscila alrededor de los 40 kHz. Como debo de descifrar a detalle qué es lo que el control remoto envía, veamos la figura. Se tiene por un pin de una ANT una ráfaga continua de aproximadamente 40 kHz y por el otro pin un tren de impulsos que son los unos y los ceros a transmitir, y por ser una compuerta AND, a la salida tenemos trozos de ráfaga que lleva la información de unos y ceros codificada. Obsérvese que los trozos de ráfaga, en este caso en particular, son del mismo tamaño y el espacio entre ellas es lo que define si es un 1 o es un 0. Para poder llevar una secuencia, este video es la continuación de 30 videos que pueden consultar para entender a detalle los procedimientos a implementar. Lo primero que voy a hacer es abrir el ABR Studio que hemos estado trabajando. Como es un nuevo proyecto, vamos a abrir aquí donde dice
proyecto nuevo, le doy clic y aquí donde tiene el simbolito del escarabajo, le doy clic y le pongo el nombre del proyecto. Enseguida le doy aquí donde dice siguiente, escojo el microcontrolador que voy a trabajar, que en este caso va a ser el ATmega 8 y le doy terminar. En esta ventanita que dice Project tengo que ir a opciones de ensamble. Aquí en nuestros videos hemos estado usando el genérico. Enseguida le damos OK. Recuerden que cuando hicimos el grabador, todos estos archivos pertenecen al grabador. El archivo que se edita es el .asm. Este es el archivo que a mí me interesa. El archivo que se manda a grabar al micro, tal cual está, es el .gen. Voy a abrir el archivo .asm y lo voy a abrir con gedit u cualquier otro programa. Debemos de tener cuidado de no modificarlo. Como seguimos usando el Mega 8, podemos copiar las partes que nos interesan para este nuevo proyecto, para no empezar desde cero. De este archivo vamos a copiar las interrupciones y donde definimos los registros. Voy a copiar toda esta parte y la voy a pegar aquí. Ahora bien, de todo esto que he puesto aquí, recuerden que el RJMP es porque se va a utilizar esa interrupción y si no la vamos a usar, le ponemos RETI. Aquí pongo RETI, aquí también pongo RETI y en cuanto a los registros, pues voy a quitar este de dato recibido, voy a quitar este de uso general y lo demás lo dejamos así. Continuamos y aquí tengo el delay. El delay es una de las rutinas que se ocupan bastante. Lo copiamos y la voy a pegar aquí. Aquí tenemos la interrupción de recepción completa. Voy a copiar esta partecita que viene siendo el inicio y la pego aquí. Y su correspondiente final. Lo copio y lo pego. El envío carácter directo, lo copio y lo pego. Y llegamos aquí a donde está el reset. El reset lo voy a copiar hasta donde aparezca 6. Lo copio y lo pego. Como ya saben, debemos estar siempre en la jugada. Recuerden que estas dos líneas solo se hicieron porque teníamos que darle prioridad para resetear el slave. En este caso no nos sirven para nada y las eliminamos. Normalmente en el reset siempre se pone el fin de la memoria RAM, el registro alto y el registro bajo. Enseguida habilitamos la transmisión y la recepción para que el microcontrolador que vamos a programar trabaje a 19.200 y a 4 MHz. Todo esto desde aquí hasta acá pueden consultar el video número 12 y número 13 en donde se explica el por qué se hace de esta manera. Enseguida mandamos una R hacia fuera del micro, que en este caso va a ser la pantalla de la computadora, para que nos indique que efectivamente este micro está trabajando. Voy a eliminar todo esto. Recuerden que el SSK, el MOSI y estas las puedo eliminar y únicamente dejo a 6. Recuerden que 6 es el comando que habilita todas las interrupciones del micro. Todas estas interrupciones que se pusieron al inicio. Lo ensamblo para ver si hay errores. Me dice que no tengo ningún error.
Y ahora sí podemos continuar en base a lo que copiamos de otro archivo que tengamos. Ahora voy a poner aquí el encendido y el apagado de un LED. Pongo la etiqueta, le pongo que prenda set bit en el IO, en el port TV, el pin PB1, un LED azul. Enseguida le digo que cargue de manera inmediata hacia AUS un 24 y que llame a la subrutina de ley. Con eso consigo que el LED azul esté encendido un tiempo y luego lo apagamos. Copio esto, lo pego y en lugar de que diga set de poner, que diga clear de apagado. Y en lugar de que tenga 24, le voy a poner un tiempo de 39. Y enseguida que salte RJMP a la etiqueta LED. De tal manera que aquí va a estar dando vueltas y vueltas y vueltas. Como vamos a encender el LED azul en el pin PB1, lo tenemos que dar de alta como salida. Voy a poner aquí LDI que cargue de manera inmediata hacia AUS en 0 binario. Recuerden que va del bit más significativo al menos significativo, de tal manera que este sería el bit 7, este sería el bit 6 y enseguida pondríamos el resto de pines y de esa manera todos los que tienen 1 van a ser pines de salida y enseguida out hacia DDRB, que es el puerto B, que se mueva AUS. Recuerden que esta interrupción se genera porque el registro UDR tiene un dato completo que se recibió por el pin de recepción y este pin por el momento pues viene de la computadora. Eso quiere decir que algo hicimos en la computadora que generó esta interrupción. Este registro UDR lo debo de vaciar de alguna manera y pasarlo a otro registro para que quede libre y disponible por si llegase a ser usado ya sea para transmisión o ya sea para recepción de manera inmediata. Y en lugar de AUS 4 le voy a poner carácter que mueva el registro UDR a otro registro que le llamamos carácter. Ahora bien, yo quiero que todo lo que reciba el micro que estamos programando me lo devuelva a la computadora. ¿Y eso cómo lo hacemos? Cuando yo quiero mandar una información hacia afuera del micro por el pin de transmisión, utilizamos esta subrutina que se llama envío carácter directo. Lo que voy a enviar debe estar en el registro carácter y puesto que aquí ya lo tengo en carácter, lo único que tengo que hacer aquí es que llame a la subrutina envío carácter directo. Hablemos ahora de las interrupciones, que en un micro son de dos tipos. La ya conocida, que es por el software propio del micro, es decir, estas interrupciones son ocasionadas por el propio programa que está grabado dentro del micro. Pero además tenemos otras interrupciones que provienen del hardware. Estas interrupciones por hardware son peticiones que se le hacen al micro por dispositivos foráneos que están conectados en la calle y que requieren ser atendidos. Y de esa manera llaman la atención del micro para que los atienda. Obviamente que el micro debe estar programado y debe saber qué hacer con esa petición. Este micro en particular Mega 8 tiene dos interrupciones que viene a ser el INT0 que yo le voy a llamar INTO y el INT1 que yo le voy a llamar INTI. No por tener solamente dos pines para poder atender dispositivos periféricos, no quiere decir que este micro únicamente atenderá a dos dispositivos,
podemos conectar con un arreglo de diodos más interrupciones de dispositivos foráneos. Aclarado esto, veamos la siguiente figura. Como únicamente tenemos dos pines para las interrupciones por hardware, el registro, quien decide si esas interrupciones son habilitadas, es el GICR. Es un registro de control general de las interrupciones. Aquí es donde le decimos al micro que se van a habilitar las interrupciones por hardware. Podemos habilitar una o podemos habilitar las dos, depende de qué es lo que queramos hacer. Aquí dice que habilita la petición 1 de la interrupción externa y aquí va a habilitar la petición 0. Pasemos a la página anterior. Debemos de poner valores en este registro para poder indicarle al micro si la interrupción va a ser generada cuando esté presente un nivel bajo o cuando cualquier cambio de lógica se presente, o si lo queremos únicamente en la caída del pulso o si lo queremos en la subida. Poniendo estos valores, que son estos bits, definimos cómo queremos que se haga la interrupción. Esto es para, como dice aquí, para la interrupción número 1, y abajito tenemos para la interrupción 0. Y dependiendo de qué pin queremos que tenga ciertas características, pues esas son las que vamos a colocar. ¿Y qué quiero decir con eso de las caídas? Aquí yo tengo a into y aquí yo tengo a inti. En estos dos pines puede suceder lo siguiente, que yo quiero que la interrupción se genere cuando esté presente un 0, digamos aquí. También yo puedo hacer que la interrupción se genere cuando haya un flanco descendente, o puedo hacer que la interrupción se genere solamente cuando haya un flanco ascendente, o puedo hacer que la interrupción se genere tanto con el flanco descendente como con el flanco ascendente. De acuerdo a cómo pongamos estos bits en el registro, es lo que el micro va a ejecutar. Si ponemos 00, dice que el nivel bajo va a generar la interrupción y estamos hablando de este caso. Enseguida dice que si pongo estos bits en el registro, cualquier cambio de lógica generará una interrupción. Es decir, ya sea que vaya de 1 a 0 o de 0 a 1, se va a generar una interrupción aquí y otra interrupción acá. Para el siguiente, dice que durante la caída del disparo va a generar una petición de interrupción, es decir, en esta caída, ahí va a generar la interrupción. Pero si los pongo como 1, 1, dice que será en la subida cuando va a generar la petición de interrupción, o sea, aquí. Dependiendo de lo que nosotros queramos, es lo que hará el micro con estas interrupciones externas. Bien, dicho lo anterior, ya podemos comprender qué es lo que vamos a hacer. La alimentación para este proyecto es a través de estos dos cables. Aquí viene el positivo y alimenta a toda esta línea de 5 voltios. El otro cable es la tierra que alimenta a toda esta línea. Aquí tengo un regulador que baja el voltaje de los 5 voltios que trae esta línea, lo va a bajar a 3 voltios. Estos 3 voltios van a servir para alimentar el control remoto de televisión.
vamos a interactuar con la computadora a través de este puerto CON que está conectado a un puerto USB de la computadora. La computadora se conecta por aquí. Esta cajita es propiamente el grabador. Cuando grabamos el micro, la señal viene desde la computadora hacia esta cajita que adapta las señales para este cable plano que finalmente llega a este conector y a través de unos alambres conectamos al micro, que en este caso es el Mega 8. Para la grabación del micro usamos 4 cables. Tenemos este cable que es la señal de reloj, este otro que es la señal MISO y este otro que es la señal MOSI. Además, otro cable que va conectado a reset. Este cable que tengo aquí es un cable que lleva el negativo hacia la cajita y este otro cable lleva el positivo de los 5 voltios para alimentar a la cajita. El microcontrolador aquí tiene su positivo y aquí se conecta su negativo. Le he conectado este diodo Zener de 5.1 voltios para poder proteger al circuito. Ahora conectemos el control remoto. Conecto el negativo, conecto el positivo y la señal troceada a la resistencia de 100 ohms. Llevamos esa señal hacia INTI, el pin 5 del ATmega 8. De esa manera ha quedado conectado. La resistencia que sustituyó al diodo infrarrojo se calcula de la siguiente manera. Buscamos en internet un LED o diodo infrarrojo parecido y dice que para una corriente de 20 mA su voltaje de trabajo está entre 1.2 y 1.5 y por ley de Ohm resistencia es igual a voltaje entre intensidad. Como el voltaje es típico de 1.2 entre la intensidad que es de 20 mA me da 60 ohms. Yo debo de conectar al menos una resistencia de 60 ohms. En mi caso puse una de 100 ohms. Continúo aquí después de haber habilitado la transmisión y la recepción. Como la señal que sale del control remoto la puse en la interrupción INTI, tengo que decirle al micro que habilite la interrupción INTI. Para ello se usa el registro GICR en el bit 7. Habilito la petición 1 de la interrupción externa. Para ello pongo que cargue de manera inmediata hacia AUX en 0 binario, el bit 7 en 1 y los demás en ceros. Luego muevo OP hacia el registro GICR, el valor de AUX. Con ello habilité la interrupción INTI. Ahora digámosle al micro que queremos que se ejecute el proceso de interrupción en el flanco descendente del pulso. Cargo de manera
inmediata hacia AUS en 0 binario, 4 ceros, y enseguida seguiría el bit 3 y 2, que en este caso es 1, 0, y termino con ceros. Y enseguida muevo hacia el registro MCUCR el valor de AUS. Con esto le digo al micro que cada vez que un pulso vaya en caída, genere la interrupción. Doy de alta el registro status y otro registro que le quiero llamar ceros, y agrego un registro más. Como ya di de alta la interrupción INTI, ahora tengo que decirle al micro que cuando se presente esa interrupción, que salte a la etiqueta exterior INTI. Como voy a descifrar lo que envía el control remoto al pin INTI, cada pulso que llegue generará una interrupción que se procesará de acuerdo a lo que yo programe. Como desconozco el protocolo del fabricante, tengo que analizar la trama que se presenta en ese pin INTI. Como es una interrupción, le pongo su correspondiente RETI, retorno desde la interrupción cuando ésta termine. Voy a proteger al registro AUS con push y al final lo retorno con pod, push y pod. Como esta interrupción aparece de manera repentina, tenemos que proteger el contenido del registro SRED. Para ello, pongo in mover dentro del registro R0 el registro SRED y su correspondiente out mover hacia el registro SRED el contenido de R0. De esa manera se protege al registro SRED. Lo que sigue a continuación, primero lo pongo y luego lo explico. Enseguida pongo cargar de manera inmediata hacia AUS 2 el valor de 4. Muevo dentro de in AUS el registro time counter 1, el bajo. Muevo dentro del registro AUS 1 el registro time counter 1, el alto. Enseguida muevo hacia el registro time counter, el alto, el registro ceros. Muevo hacia el registro time counter 1, el bajo, el registro AUS 2. Enseguida que brinque si el bit sobre el register está puesto, el register status, el bit 0. Si es que no está puesto, entonces que salte RJMP, que salte a inicializar el proceso de grabación de la trama que envía el control remoto. Enseguida, en caso de que esté puesto el bit 0 en el registro status, entonces que compare de manera inmediata al registro R29 con 4. Esta etiqueta la pongo aquí. 2 puntos. Este registro ceros en la inicialización voy a ponerlo aquí. Clear
ceros.